de interpretación del pasaje, ¿sí? Ahora nos vamos a enfocar en el pasaje y encontrar el significado de aquello que hemos observado, ¿sí? Ahora, después de dividir el pasaje para hacer una estructura, nos vamos a enfocar específicamente en lo que es la interpretación. Así que en este caso vamos a necesitar también herramientas para poder trabajar, ¿sí? Luego voy a mencionar algunas de las herramientas principales o también algunos software que pueden utilizar. En la primera etapa hemos tratado sobre lo que veo en el pasaje, ¿sí? En la lección anterior, familiarizarse con los detalles, los personajes, con las palabras, con las distintas situaciones políticas, sociales, culturales e históricas del mismo, es decir, ¿qué veo en el pasaje? ¿Qué veo en el pasaje? ¿Sí? En la etapa que comenzamos a trabajar ahora se trata de lo que significa el texto, ¿sí? ¿Qué significa el texto en su interpretación? Sobre esta realidad tendremos dos lados. El primero tiene que ver con que le hacemos preguntas al texto, ¿sí? Le empezamos a hacer preguntas al texto. Y la segunda es que el mismo texto nos interpela a nosotros, o sea, trabaja en nosotros. Por ejemplo, en la carta a los hebreos nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, Hebreos 4:12, y es cierto, a medida que vamos trabajando, después de observar, vamos dándole significado a eso que hemos observado, realmente el texto también va a cobrar vida en nosotros. Eso siempre espero que suceda cuando uno hace una buena interpretación del texto. Proceso de interpretación del pasaje. Hemos dicho observar, ¿sí? Hablamos todo lo que es observación. Ahora tendríamos que tener en cuenta también el contexto del texto, ¿sí? Tenemos que analizar el contexto del texto, que nos será de gran ayuda. Esto puede venir antes o después del texto, y además se debe tener en cuenta no solo el contexto cercano, o sea, el capítulo que uno está leyendo, hay que leer, si es posible, mucho más amplio, ¿sí? Si es posible leer el libro, sería bueno leer el libro para entender el pensamiento del libro, ¿sí? ¿Cuál es el pensamiento del autor del libro? Para eso yo recomiendo siempre, para hacer este tipo de ejercicios, tomar, por ejemplo, la carta de Filemón, la epístola de Judas, tercera de Juan, segunda de Juan. Eh, entonces uno puede practicar esto que tiene que ver con el contexto, ¿sí? Después vamos a ver pasajes paralelos, referencias cruzadas que encontraremos en el mismo. Una de las cosas en las cuales se debe prestar atención en el contexto, que no todas las palabras que usa el autor y que se repiten pueden tener el mismo significado. Por ejemplo, habíamos compartido que en Juan 3:16, mundo significa una cosa, y en 1 de Juan 2:15 y 16, mundo significa otra cosa. El uno tiene que ver con tierra, con personas, y el otro tiene que ver con sistemas, ¿sí? Entonces, tenemos que también el contexto nos va a ayudar a entender el significado de algunas palabras. Muchas veces hay palabras que se repiten, que están en un texto y en otro, pero que no llevan la misma connotación o el mismo significado. Por lo tanto, debemos tenerlo en cuenta, ¿sí? Acá dice, en Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo, y en Juan capítulo 2, versículos 15 y 16, dice, y no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿sí? Debemos preguntarnos, ¿significa lo mismo en ambos casos? ¿Sí? Esta es la pregunta que debemos hacernos cuando encontramos una palabra que se repite, ¿sí? ¿Significa lo mismo en ambos casos? Esto será determinado por el contexto de ambos pasajes y también del propósito por el cual el escritor lo utiliza, ¿sí? Por eso hoy dije que la palabra mundo significaba primero gente y la segunda significaba sistema. Otra de las cosas en el contexto, eh, leer bien hasta tener una buena comprensión del libro. Por ejemplo, ustedes van a ver que la mayor parte teológica de la carta a los Efesios está del capítulo 1 al 3,
y del 4 al 6 ahí está más la parte práctica, ¿sí? Entonces, cuando ubicamos el texto, tenemos que entender en qué sección está, ¿sí? Y usted así va a leer también, hermano, en otros libros y va a ver que también el apóstol Pablo, de Romanos 1 al 11, tiene un gran contenido doctrinal y del 12 en adelante tiene que ver mucho con cuestiones prácticas también. ¿Sí? En Primera de Pedro también hay mucho argumento doctrinal en el primer capítulo, en el segundo capítulo, y ya empieza casi mediado del segundo capítulo y tercer capítulo con deberes de los cristianos, con cosas prácticas. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora del proceso de interpretación del pasaje. ¿Sí? Debemos preguntarnos, como dije anteriormente, ¿significa lo mismo en ambos casos? ¿Qué importancia tiene el pasaje en esta parte o en esta parte teológica? ¿Sí? Ubicarlo bien dentro de lo que es la carta, el evangelio o la narración o otro libro que estén ocupando para exponer la palabra. Un buen ejemplo de este principio a tener en cuenta nos brinda Santander, José Santander Franco en su libro. El contexto es todo el material que antecede y sigue el texto. Cuando es considerado ampliamente, proporciona una mejor interpretación del texto. Tomando como ejemplo el capítulo 7 de Romanos, es difícil llegar a una correcta interpretación del mismo sin consultar los primeros 6 capítulos y leer el capítulo 8 también. Por lo general, un texto es parte de todo el argumento general del libro. Por eso, bien se ha dicho, un texto sin su contexto es un pretexto. Realmente, si leemos los Romanos 7 sin leer Romanos 1 al 6, no vamos a entender nada porque el apóstol Pablo lucha contra sí mismo, contra la naturaleza de pecado, que hay algo que mora en él, que no lo deja seguir la ley, seguir la voluntad de Dios, pero con su mente sirve la ley de Dios, ¿sí? Más con su cuerpo tiene la naturaleza que está luchando. Tenemos que leer todo el contexto de Romanos 1 al 6 para poder entender esa circunstancia, ¿sí? De la justificación y cómo nos ayuda, de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? De la incapacidad del ser humano para salvación. Todo eso que entendemos del capítulo 1 al 6, él va a tomar énfasis después cuando interpretemos el capítulo 7 de Romanos, y cuando leamos el 8 vamos a ver también cuán importante es la obra del Espíritu y la obra de Dios para bien en nosotros, ¿sí? Pero si no tenemos un contexto del pasaje, podemos llegar a cometer un error, ¿sí? Generalmente había una ilustración, ¿sí? Que daba un autor, que por ejemplo un mecánico, para poder hacer un buen trabajo, primero mira el motor en el motor, por ejemplo, mira el motor completo, luego lo despieza, repara lo que tiene que reparar o soluciona el asunto y lo vuelve a armar, ¿sí? Es bueno tener el contexto completo, ¿sí? Del libro, un entendimiento del libro, ir a lo particular y después poder volver a lo general, ¿sí? Entonces es mucho más fácil moverse cuando uno tiene realmente el contexto del libro, ya aprendido el libro, al haberlo leído varias veces, se mueve mucho más fácil dentro del libro bíblico y en cuanto a encontrar, a poder interpretar bien el texto. ¿Sí? Eso es fundamental poder hacerlo. Por eso decía hoy que debemos leer, leer y leer en la observación. Y ahora estamos hablando del contexto, cuán importante es, ¿sí? Dando esta ilustración. Determinar el propósito del libro, qué es lo que gobierna el libro, el propósito de los pasajes incluidos dentro del mismo. Hoy un hermano estaba dando el ejemplo de la carta a los Efesios. Sepa que en contraste con otra literatura, un libro bíblico no es una combinación de pensamientos aislados. Recuerde esto, un libro bíblico no es la combinación de pensamientos aislados, sino enseñanzas dentro de un plan general. Cada pasaje siempre será parte de todo un coherente del libro. O sea que todo el libro, los pasajes cobran significados dentro del contexto del libro
y debemos entender bien el contexto para poder determinar el propósito y de esa manera todos los pasajes se van amalgamando de una forma coherente y lógica. Lo vamos a poder entender de forma fácil, ¿sí? Esto es importante hacer como ejercicio, por eso yo recomiendo empezar con libros cortos para poder entender el concepto, el propósito principal del libro y ver cómo se va ordenando las distintas partes en que está armado coherentemente el libro y poder predicarlo de una manera fiel, ¿sí? Es importante poder tener el contexto, determinar el propósito del libro con la interpretación. Para esto vamos a necesitar herramientas. Yo no digo que enseguida puedan hacer esto solo con la lectura, ¿sí? Pueden tener una Biblia de estudio, esto ya sería importante, una buena Biblia de estudio, ¿sí? Por ejemplo, la Biblia de John MacArthur tiene una buena introducción a cada libro, un esquema preciso. Y creo que realmente ayuda mucho a la hora de poder interpretar el libro. Otra de las Biblias que he observado, porque no la tengo a mano, pero sí a través de un predicador que estuvo con nosotros, es la Biblia Gracia y Verdad, ¿sí? Que viene con la versión de la Nueva Biblia de las Américas, también tiene una introducción y una forma de esquematizar muy buena. Sí, y habrá otras Biblias, yo no he tenido acceso, como a la Biblia de la Reforma, ¿sí? Pero debe haber otras Biblias que también nos pueden ayudar en eso. O también podríamos tener introducciones a los libros o tener también un software bíblico que nos pueda ayudar en esa parte. Como recién uno empieza a trabajar, a interpretar el texto, capaz no es tan fácil enseguida poder hacerlo, pero a medida que lo vamos practicando, nos va a ir ayudando a poder tener en claro cuál es el propósito del libro. Podemos ayudarnos después, una vez que nosotros entendemos cuál pensamos que es el propósito del libro, ir, ¿sí?, al material de ayuda para poder desarrollar el propósito correctamente, ¿sí? Eh, Eso también tiene que ver mucho con que cada escritor, autor original, tenía una audiencia, ¿sí? Esa audiencia, por ejemplo, Lucas escribió a los griegos y habló sobre el Hijo del Hombre para que puedan entender lo que era la persona de Jesús, ¿sí? Para poder llegar al entendimiento de los griegos. Y así, demás libros también tienen su propósito, el autor tiene su propósito y su contexto en el cual escribió. Y eso nos va a ayudar mucho a la hora de entender el propósito del libro. Definir palabras claves, palabras o términos claves. Primero hablamos de observar, ahora hablamos de definir, ¿sí? O sea que ahora lo que tenemos que hacer es que esas palabras claves que hemos observado, necesitamos clarificarlas. La comunicación clara del texto bíblico es fundamental. Por lo tanto, debemos entender bien cada palabra o término. Para ello necesitamos herramientas como diccionarios, comentarios, léxicos gramaticales, concordancias o algún software bíblico, ¿sí? También podemos necesitar un diccionario de la lengua castellana para buscar sinónimos. Muchas veces nos ayudan los sinónimos eh, para poder expresarlo de una forma más sencilla a la gente, ¿sí? Un ejemplo de esto, después más adelante lo pueden buscar para explicar a la audiencia, es Lucas 15, 1 al 7. Por ejemplo, aparecen palabras publicanos, fariseo, parábolas, pecador, justo, arrepentimiento, oveja y gozo. Si buscamos esas palabras, encontramos su significado después de haberlo observado y volvemos a leer el texto, ya no va a ser lo mismo. Ya vamos a tener otra concepción, ¿sí? Ya leyendo anteriormente el contexto y leyendo y interpretando esas palabras o términos claves, vamos a ser enriquecidos y vamos a leer el pasaje de otra manera, ¿sí? Entonces, en el proceso de la interpretación es importante también definir palabra o términos claves.
Poner atención a los problemas de ese significado. Yo allí le puse dos textos, le voy a invitar que los puedan estar buscando y puedan ver realmente qué importante es el contexto, sí, qué importante dónde está ubicado y cuál es la imagen que se usa, sí. Y al poder interpretarlo bien, correctamente, vamos a poder ayudar a exponer bíblicamente. Esto lo pueden buscar después y lo van a poder ver cómo el contexto realmente es muy importante. Leyendo e interpretando la narrativa y las figuras, verá la importancia de saber este principio que estoy comentando. Siempre es importante analizar las figuras en la narrativa. Ahí le dejé dos ejemplos. Cuestiones de género, ¿sí? Una cuestión del género, forma literaria, pudiera ser poético, narrativo, sabiduría, profético, cualquier otro. En cada caso será necesario aplicar los principios de interpretación que correspondan. No será lo mismo predicar de una parábola de Jesús que de una historia de uno de los reyes de Israel. Tampoco será lo mismo predicar de los salmos que de las epístolas, ¿sí? Los salmos tienen una estructura quiástica, ¿sí? Que si pueden observar o ir al libro de introducción de los salmos de Cano, del autor Cano, de Mint, la estructura quiástica lleva un orden, ¿sí? Con un pensamiento principal y van a ver que se va repitiendo el mismo pensamiento en toda esa estructura quiástica, ¿sí? Y en el caso de las epístolas tienen una salutación, tienen un cuerpo y tienen un destinatario, ¿sí? Y un saludo. Entonces, uno puede ver cómo tratar los distintos géneros. Narrativos ya hemos charlado sobre que el narrativo se forma por medio de una secuencia que es un ambiente, el conflicto, el clima, la solución y un nuevo ambiente, ¿sí? Entonces, al tener eso en cuenta, uno trata bien la narrativa, ¿sí? Eh, y lo poético también, poder interpretar bien el lenguaje figurado del libro poético también es un desafío muy importante, ¿sí? Como por ejemplo predicar el libro de Eclesiastés. Sería un desafío poder hacerlo y también exponerlo, ¿sí? Si alguno se anima a hacerlo, sería muy bueno que lo haga para ver que es una tarea ardua pero muy provechosa, ¿sí? Cuestiones de género también en el proceso de interpretación del pasaje. Cuestiones culturales. Aquí también debe tener en cuenta el tiempo y en qué fue escrita la carta, los aspectos culturales que rodean a la misma, ¿sí? En ese caso, hermanos, por ejemplo, la carta a los filipenses es la epístola del gozo, ¿sí? No sé si todos pudieron cursar el libro de Filipenses, ¿sí? De Eric Penning, eh, profesor de mí, pero realmente es una carta maravillosa. Pero si uno empieza a indagar en el contexto cultural, Pablo estaba preso, ¿sí? Estaba en prisión domiciliaria y estaba pronto a poder ser decapitado, y estaba hablando del gozo. Entonces, realmente cobra mucho más sentido la carta cuando uno también entiende las cuestiones culturales, ¿sí? Tendríamos que ver cómo era un calabozo, por qué también tenía un soldado de custodia, ¿sí? Cuál era la situación de los que estaban, cuál era el resultado de los que estaban en esa situación. Todo eso nos ayuda después a la hora de interpretar el libro o dentro del libro, si hay otras cuestiones culturales, poder interpretarlo correctamente. Las relaciones lógicas, como habíamos dicho hoy, hermanos, también las relaciones lógicas eh, son de suma importancia, como lo traté hoy. Eh, Nos ayudan a unir el texto, ¿sí? Por un conector particular, lo cual es importante para luego interpretar correctamente el pasaje, porque se sabe leer correctamente el texto, ¿sí? Así que eso lo vamos a tener que tener en cuenta en el proceso de interpretación. Como hicimos el esquema, lo volvemos a tener en cuenta y lo vuelvo a recalcar porque es de suma importancia, ¿sí? Hoy compartí algunos casos de relaciones lógicas. Acá tenemos casos particulares de causa y efecto. Por ejemplo, la causa y el efecto de Primera de Juan capítulo 4, 19. Aquí usted puede ver la causa y el efecto. Él nos amó primero y el efecto es que nosotros
le amamos por ello, ¿sí? Porque Él nos amó primero. La razón, por ejemplo, si pues habéis resucitado, buscar las cosas de arriba. O sea que la causa es, si resucitamos, la razón es buscar las cosas de arriba, ¿sí? La razón de haber resucitado es que debemos buscar las cosas de arriba, ¿sí? El resultado, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Si se lee el contexto, verá que el pastorado fiel trae como resultado una coronación dada por Jesucristo, el príncipe de los pastores. Contraste. Ahí tenemos la salvación por gracia, en el caso de Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 3, donde dice que estábamos muertos en delito y pecado, pero Dios, que es grande en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿sí? De pura gracia, Él hizo la obra en nosotros. Pero el conector de contraste, ¿sí? Comparación, por lo menos primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿sí? Este es un versículo, un caso de comparación, ¿sí? Aquí usted puede ver que se compara a Cristo con el mundo y estima la grandeza de él como superior al mundo, ¿sí? De condición, ¿sí? También, si mi pueblo se humillare, ¿sí? Hay una condición en 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual es invocado mi nombre, ¿sí? Eh, Hay conectores que ayudan y de propósito. Por ejemplo, en este caso, Efesios 4:12 dice que Dios creó, constituyó los ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito es para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Para, esa palabra para es de propósito, o para qué, ¿sí? También es de propósito. Así que ahí tenemos algunos ejemplos de causa y efecto, de razón, de resultado, de contraste, comparación, condición, propósito. Todo esto debemos tenerlo en cuenta en el momento de la interpretación también. Formular preguntas, ¿sí? Una vez que hemos observado, interpretado, ¿sí? Una vez que hemos observado todo el texto, hemos visto personajes, causa y consecuencia, que hemos visto el contexto, que hemos visto las palabras, los verbos, tenemos que hacer preguntas de trasfondo, ¿sí? Vamos a preguntar sobre el trasfondo del libro, vamos a preguntar sobre los hechos que suceden en el libro, sobre preguntas de significado y preguntas de aplicación. Por ejemplo, en el caso de la carta a los Colosenses, hay un caso particular. ¿Cuál es el trasfondo de la carta histórico por el cual afecta el contenido del escrito de Pablo? Esa pregunta nos podríamos hacer, ¿sí? Los hermanos así en Colosas. La pregunta, de hecho, ¿cómo se describe Pablo en la carta a los Colosenses? La pregunta de significado podría ser: ¿por qué Pablo se describe como apóstol de Jesucristo? Es porque la carta a los Colosenses había sido traído por Epafras en Colosenses 1:7. Pablo no había llegado a la iglesia de Colosas. El trasfondo es que Pablo no conocía la iglesia y se nombra como apóstol de Jesucristo para que sepa que tiene la autoridad de parte de Dios para escribir la carta en la cual estaba redactando. ¿Qué significa ser resucitado una vida nueva en Él? Sí, también eso es importante. Y las preguntas de aplicación: ¿de qué manera puedo concentrar nuestra atención en las cosas de arriba? Colosenses 3:2. O sea que vamos viendo y vamos a ir viendo cuál pregunta es la que debemos aplicar en el texto que estamos trabajando. Si es de trasfondo, si es de hecho, si es de significado o de aplicación, ¿sí? En este caso de la carta a los Colosenses, nos puede ayudar a ver cuál era el objetivo de Pablo al escribir la carta, ¿sí? De que ellos eran una nueva creación en Cristo, que esa nueva creación, Cristo estaban completos en Cristo, y después de estar completos en Cristo debían poner la mira en las cosas de arriba, y en consecuencia ya a partir del capítulo 4 había cosas que debían hacer en consecuencia de haber tenido una nueva naturaleza y estar completos en Cristo. Eso son preguntas que debemos ir haciéndonos para entender el contexto, la pregunta de trasfondo, de hecho, de significado y de aplicación. Por ejemplo, pregunta de trasfondo: podríamos agarrar el libro de Jonás y ver cómo está formado el trasfondo del libro de Jonás. Cuántas veces hay trasfondos diferentes dentro del libro de Jonás. Jonás en el Nínive, Jonás en el barco, Jonás en el pez, Jonás
en el pez, Jonás en Nínive predicando, Jonás a las afueras de Nínive, ¿sí? Y ahí hacer preguntas también. De hecho, ¿por qué Jonás se fue a Jope? ¿Por qué Jonás estaba en el barco? ¿Sí? Y contestar a las preguntas con preguntas de significado, ¿sí? Y cómo aplicarlo después. Esas son preguntas, de qué manera puedo concentrar nuestra atención. Por ejemplo, en el caso de la pregunta de aplicación, podría ser, por ejemplo, ¿por qué Jonás escapó? Que hay a Jope, hay una cuestión de explicación clara por la cual escapó a Jope y no quiso ir a Nínive, no solamente histórica, ¿sí? Sino también vemos la parte espiritual o psicológica de Jonás, ¿sí? Que era un poco un profeta con inmadurez, ¿sí? Bien, formular preguntas al texto. Ahí está lo que le acababa de decir, cómo se describe Pablo, pues lo que va a compartir con ustedes recién, así que pueden utilizarlo las preguntas para el texto que van a estar más adelante desarrollando. Prueba de interpretación. Esto es una prueba que nos va a ayudar a nosotros para saber si hicimos bien el trabajo, ¿sí? De observación y de interpretación. En este caso, pruebas de interpretación, ¿sí? Estas preguntas son pruebas que se le hacen al texto para ver si interpretamos correctamente el mismo. Téngalas en cuenta antes de avanzar en el trabajo de la preparación del sermón. Recuerden que hicimos la parte de observación, ahora hacemos la parte de interpretación, ahora vamos a validar lo que interpretamos, ¿sí? Prueba de autenticidad. ¿Puede probar que la interpretación es auténtica? Esto es para saber si lo que dijo el autor es lo que usted interpretó. Prueba de unidad. ¿Hay unidad en los términos, afirmaciones e interpretaciones? Esto tiene que ver si la interpretación es totalmente coherente en su totalidad con el libro, ¿sí? Y ubicada en el contexto del libro, y está bien el concepto que usted está aplicando. Prueba de consistencia. ¿Es su interpretación consistente con el libro de la Biblia en el cual está el pasaje y con la Biblia en su totalidad? Esto tiene que ver con la veracidad de la interpretación. Prueba de simplicidad. ¿Es su interpretación simple o mística? ¿Artificial o real? Esto tiene que ver con la forma de comunicar y el efecto del mismo, ¿sí? Prueba de honestidad. ¿Ha sido cuidadoso con la interpretación del texto teniendo en cuenta los detalles? Esto es para saber si está preparado para avanzar en el proceso de la formación del sermón. O sea que una vez que observamos, subrayamos, marcamos el texto, lo que observamos, después vamos a la parte de interpretación con contextos, palabras importantes, palabras clave, cuando interpretamos los personajes, cuando hacemos las preguntas de trasfondo, hecho, significado y aplicación, vamos a esta prueba antes de ir a formar lo que es la parte del sermón. Aplicación de respuestas. La predicación no es solo información, sino que es información que transforma a la persona. Por tanto, debe haber una forma clara de aplicación de la misma. Lo que queremos predicar primero debe ser aplicado a nuestra vida y debe producir efectos en nosotros para luego poder compartirlos con los demás. O sea que a medida que yo voy desarrollando la observación, la interpretación, cuando voy aplicando, seguramente el texto en algo me va a estar hablando a mí y voy a ver cómo poder aplicarlo. Ya vimos anteriormente que debemos tener en cuenta la audiencia y las personas que tenemos para ver qué aplicación darle para que realmente afecte tanto su intelecto, su conducta y su voluntad, ¿sí? En esta etapa de la aplicación debemos tener en cuenta nuestra vida y la congregación, pues una vez elaborado el sermón, la aplicación a la congregación es fundamental. La pregunta que debe estar en nuestra mente en esta etapa es: ¿cuál es la importancia del texto para la vida diaria y contemporánea? ¿Sí? ¿Cuál es la importancia del texto para la vida diaria y contemporánea? Y ahí vamos a ver, mis hermanos, claramente la parte de la aplicación, ¿sí?
Acá, en este caso, la aplicación, ¿sí? Puede definirse la aplicación en la exposición bíblica o enseñanza como el proceso de comunicación de la importancia presente de un texto bíblico, especificando de qué manera esa relevancia puede ser traducida en acción e invitando y urgiendo a los oyentes a hacer esa transferencia. Es decir, que una vez que observamos, interpretamos, la aplicación no puede ser solo información. Tiene que ser algo más que información, tiene que llevar a la acción, ¿sí? Para hacer una aplicación adecuada, usted debe formular las siguientes preguntas rigurosas. ¿Cuál es la aplicación, relevancia actual del texto? ¿Qué tipo de aplicación debería extraer? ¿Contenido, conducta o conducta basada en contenido? ¿Sí? O sea, debo obedecer a Dios porque me trae bendición, ¿sí? Una conducta, una basada en contenido, ¿sí? Conducta basada en contenido. ¿Está mi aplicación basada realmente en este texto? ¿Tiene la autenticidad del texto detrás de ella? No vamos a poner cualquier aplicación de si hicimos semejante trabajo de observación e interpretación, ¿sí? Y bosquejando el sermón, si la aplicación tiene que ser convincente y de acuerdo con el texto, que va a convencer a mi audiencia de que esta es la aplicación del texto. Tengo que saber que la va a convencer, que le va a producir, le va a llevar al cambio. Y como habíamos compartido en la lección anterior, la aplicación puede llevar a los distintos grupos de personas que hay en la iglesia, desde el más pequeño al más grande, ¿sí? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Si va a ser relevante, tiene que ser relevante para todos, ¿sí? No podemos dar por sentado que han captado la aplicación. La aplicación no es automática. En realidad las personas no están inclinadas a aplicar verdades a sí mismas, más bien se la quieren aplicar a los demás. Esto pasa, esto es para vos, dicen. Pero no es así. Tenemos que tratar de que capten la aplicación y repetirla de ser necesario. Tenemos que ser lo más claro posible a la hora de hacer una aplicación y también debemos ver cuál es la aplicación pertinente para nuestra congregación conforme al texto bíblico que hemos expuesto. Use principios claros, importantes y numerosos para describir los que no lo son. Estos son dos conceptos, ¿sí? Dos principios fundamentales dentro de la aplicación. Cuando tenemos textos que son difíciles, debemos buscar otros textos que nos faciliten la claridad del texto. Esto se logra estudiando y teniendo con uno referencias, una concordancia bíblica o referencias también cruzadas dentro de la Biblia o una Biblia de estudio para poder clarificar los principios. Hay principios que parecen ser medios oscuros, pero se clarifican con otros principios que están en otro libro de la Biblia, que están mucho más claros. Eso es muy importante. Y la escritura se interpreta a sí misma, es decir, que no debemos buscar en otro lugar interpretación. Debemos tratar de encontrar siempre en la escritura, tenemos que encontrar siempre en la escritura la explicación a los textos, porque la escritura siempre tiene, aunque parezcan difíciles, siempre tienen referencias cruzadas en concordancia. Se puede llegar a la claridad de un texto oscuro o que nos cuesta interpretar. Esos dos principios son fundamentales, ¿sí? En esta lección, entonces, como conclusión, hemos tratado la interpretación, que no es solo observar, sino ahora interactuar con el texto, tratar con el contexto, definir el propósito del libro, definir palabras clave dentro del texto. Tratamos el problema de significado, el lenguaje figurado, entender el aspecto cultural, la parte de género literario, las relaciones lógicas, las preguntas que le debemos hacer al texto, y dos conceptos básicos importantes, por ejemplo, tratar los pasajes oscuros con pasajes más claros y tratar que siempre la interpretación venga de la Biblia misma, porque la Biblia es un principio que la Biblia se interpreta a sí misma. Hasta aquí sería la explicación de la lección número 4, ¿sí? Así que espero le haya sido de bendición y le sea de aprovechamiento.